Buenas noches, sean bienvenidos al podcast número 2 de Negocios, Economía y el Mundo. Nos encontramos esta noche todo nuestro equipo de colaboradores reunidos, María Fernanda Cisneros Manzano, Edson Brian Bermúdez Laguna y su servidor, Ángel Guzmán Alejandro. Hoy nos llena de honor y de orgullo presentarles a nuestro primer invitado del canal. Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México con una licenciatura en Comunicación y Periodismo y egresado de la Universidad del Valle de México con una licenciatura en Marketing. Nos acompaña el licenciado Hugo Núñez Tobar. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo se encuentra esta noche? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Mucho gusto. Un saludo también a Edson, a María Fernanda. Me da mucho gusto estar con ustedes y pues platicar un poquito, ¿no?, de lo que es el tema actual sobre la información y pues creo que de ahí podemos sacar mucho material. Qué bueno, licenciado, que esté emocionado y pues nosotros llenos de orgullo porque nos comparta un poquito de su conocimiento, de su aprendizaje. Y pues precisamente eso, vamos a hablar sobre la importancia de mantenerse bien informado, que en la actualidad su grado de importancia ha subido, su grado de importancia se ha vuelto ya una necesidad por parte de todos nosotros, por parte de toda la sociedad, precisamente por eso. Y en la actualidad la información cada vez es un poco más accesible, ya la encontramos en los teléfonos, ya la encontramos en las computadoras, en las tabletas y en los televisores, que es el principal medio de información por parte de toda la sociedad. Y precisamente vamos a indagar en este tema. Datos recuperados de Google indican que aproximadamente 1.400.000.000 de noticias son publicadas al día. Entonces, las fuentes de información está al tope. Y la importancia de estar informado es un derecho que nosotros como humanos estamos dispuestos a adquirir. De hecho, el mismo artículo 6 de la Constitución mexicana lo indica, que el derecho a recibir información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho a libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, por cualquier medio de expresión. Y precisamente eso, una persona que se mantiene informada tiene la oportunidad de dar una opinión crítica y de entender cómo se relaciona la sociedad, a lo que nos da hincapié a nuestra primera pregunta. ¿Qué significa para usted estar informado? Comenzamos con usted, licenciado. Muchas gracias, Alejandro. Pues creo que sí, lo más importante, sobre todo, como bien lo mencionaste, los datos que podemos obtener actualmente, ¿no?, de Google, de Facebook. Curiosamente, estaba leyendo una nota que dicen que el 90% de la información que está actualmente en Facebook es falsa. O sea, que de ahí tienes un margen muy amplio sobre todo lo que es realmente el acceder a la información. O sea, qué tanta información realmente nos llega que es veraz y cuál es la que nosotros consideramos que es importante y sobre todo que vamos a basar nuestro criterio en eso. Y me gustaría comenzar aquí con una frase que me hace mucho sentido con esto, que dice que las noticias que importan son las que afectan a tu vida. Y sí, realmente estoy totalmente de acuerdo con esto, porque no toda la información que a veces nosotros conseguimos acceder a través de Internet o de Facebook realmente va a ser importante. Nosotros le damos solamente la importancia a aquello que es relevante para nosotros. De ahí en fuera lo demás pues es prácticamente nula, ¿no? Entonces creo que eso es sobre todo muy importante, tener el acercamiento a la información veraz, a la información que sea de una fuente fidedigna, que sea respaldada con hechos y no solamente con algo que nosotros veamos a través de las redes sociales, ¿no?, o Internet en la mayoría de los casos. Sí, exactamente, las noticias falsas nos abundan hoy en día. Y pues bueno, vamos a escuchar la opinión de Manzano. Por favor, te escuchamos. Buenas tardes. Bueno, para empezar, el estar informado es estar indagando sucesos relevantes que acontecen alrededor del mundo. Es importante también entender que la información real ofrece un gran poder para para quienes la producen. Entre más nos informemos, más conocemos, más sabemos y más tenemos la capacidad de crítica para las noticias que suceden alrededor del mundo. Sí, sí, exactamente. El estar informado te permite criticar y te permite precisamente reflexionar, analizar e interpretar con tu propio criterio las noticias que suceden día a día. Edson, ¿para ti qué es estar informado? Para mí el estar informado, por ejemplo, en estos días que está dando mucha información falsa sobre las cifras de muertos o de contagiados en el mundo y en el México, estar informado es básicamente no
entender del todo el tema, pero sí entender como las palabras clave y las ideas que la noticia te quiere dar. A lo que voy, que a lo mejor una noticia se puede ver que es falsa, pero tiene algunas cosas que sí son reales, pero que al momento de que se convierte en amarillista por querer llamar la atención, es cuando yo siento que está desinformando a la gente. Solo por que una noticia sea amarillista o que a lo mejor pueda querer llamar la atención de más, siento que ahí es cuando empieza a desinformar. Para mí es lo que significa estar informado, que tener las palabras clave o la idea principal de que una noticia que te quiere llegar a dar. Sí, sí, exactamente. Las noticias están muy manipulables. Precisamente quiero retomar un poco lo que dice el licenciado del flujo de noticias falsas que existen en Internet. Y de hecho hay un estudio que hicieron en el Instituto Tecnológico de Massachusetts que tomaban alrededor de 40 millones de publicaciones, las analizaban y se dieron cuenta que existían 40 millones de bots en Twitter y 40 millones de bots en Facebook. ¿Qué hacen estos bots? Replicar automáticamente la información precisamente falsa. Y el estudio revela que hay más información falsa que información verdadera. Es ahí cuando nace realmente el primer problema de la difusión de la información, a mí me contaron que, o yo leí que. Entonces ahí comienza realmente el debate interno en donde nos damos cuenta que el estar informado ya no es suficiente, ya no me basta con leer un titular de una noticia, porque muchas veces se guían por el primer título y ya lo demás ya no se lee. Es ahí cuando ya el estar informado no basta y nace la necesidad de estar bien informado, a lo que nos lleva a la segunda pregunta. ¿Cuál es la diferencia de estar informado y estar bien informado? Lo escuchamos, licenciado Hugo. Muchas gracias, Ale. Pues sí, exactamente, es curioso lo que comentas sobre el caso de los bots. De hecho, estaba viendo un reportaje aquí que hicieron de BuzzFeed News sobre el rey de las fake news aquí en México, que en ese momento cuando hicieron las elecciones del 2018, se llama Carlos Merlo, si no recuerdo mal el nombre, y en 2 horas hicieron la prueba exactamente en el reportaje, como un hashtag que él creó, que se llamaba, su empresa se llama Victory Lab. Entonces, él creó un hashtag que se llamaba ganar con Victoria Lab, ¿no? O Victory Lab, una cosa así. Y en el transcurso de 2 horas en lo que duró la entrevista y todo eso, lo posicionó en el cuarto lugar a nivel nacional como trending topic, con puros bots, con puros perfiles falsos que él tenía. Una empresa con 17 oficinas a nivel nacional, en donde tenía alrededor de 19, 20 jóvenes trabajando y que hacían precisamente esta labor. Empezar a posicionar, información que ni siquiera es falsa. Él empezó con una noticia de que Paul Walker estaba todavía vivo y estaba encerrado en prisión aquí en México. Y mucha gente dice que alrededor de 6 millones de personas le creyeron esa noticia. Entonces te das cuenta de con qué facilidad pueden posicionar una noticia falsa y crear un criterio tan poco ético a veces en la gente que no va más allá, ¿no? Como bien comentaban, es ver no solamente una nota que lees, sino ya de dónde la estás leyendo y qué te respalda esa información. Entonces, creo que una cosa es que tú te informes y que sepas sobre esto o aquel tema o sobre políticos, pero qué bueno es saber ya más allá, porque tienes una información o varios puntos de vista que te van a crear a ti mismo un criterio que ya vas a tener mayor visión de las cosas y sobre todo veracidad, ¿no? Que eso es lo más importante en este momento. Sí, sí, exacto. Es lo que mencionamos, hay que indagar, hay que precisamente ver qué es lo que hay detrás y precisamente con nuestro criterio, con nuestro conocimiento o aprendizaje, por así decirlo, determinar si realmente esa noticia es verdadera o si esa noticia es falsa. Te escuchamos, Manzano. ¿Cuál es la diferencia entre estar bien informado a estar informado? Bueno, en la diferencia de estar informado, el estar informado es conocer la información que nos quiere proyectar las noticias y el mundo con ayuda de la nueva tecnología. Y el estar bien informado es indagar más allá sobre esa información que nos proyectan para conocer más sobre el tema. Esa es la diferencia de estar informado y el estar bien informado. Edson, para ti, ¿cuál es la diferencia? Como menciona esta Manzano, que básicamente estar informado es
como decirlo de una manera, leer la cubierta nada más de la noticia, leer los primeros párrafos y ya con eso pequeño cacho de información empezar a distribuirla a tu círculo cercano y el estar informado es leer la noticia completa y buscar en diferentes fuentes si se menciona lo mismo, son las mismas cifras o qué tanto varía. Si varía por dos, no sé, te dice 3 millones, aquí te dice 3 millones y medio, es un margen que te está cambiando demasiado. Son 5 millones de personas o de muertes. Algo que quiero recalcar, un ejemplo que puede ser muy práctico en estos tiempos, es que está diciendo que va a haber mucho desempleo, pero ¿desempleo en base a qué? Si en tus años anteriores el desempleo era igual o menor, entonces no está habiendo mayor desempleo, sino que la palabra, la crisis del COVID deja 5 millones de personas sin empleo, suena mejor que decir la crisis del 2006 que empezó poco a poco a darle a todos las microempresas y que no dejaron crecer, que ahorita el tema es el coronavirus, que básicamente si tú pones esa palabra, vas a alarmar a la gente. ¿Por qué? Porque es lo que está ahorita en tendencia. Y va a seguir hasta que no exista una cura y va a seguir hasta que no se termine esta contingencia y peor, la pandemia. Sí, 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 precisamente las noticias tienden a, precisamente a crear títulos atractivos, precisamente para que atraigan a los lectores, para que se sumerjan y cuando uno lee las cosas realmente dice, ah, quizá hay cosas buenas dentro de las malas, pero no, el titular es la noticia mala. Bueno, vamos a continuar y con todo esto que argumentamos, con todo esto que debatimos, yo creo que podemos decir que el estar bien informado requiere un análisis, una crítica, una reflexión y una interpretación. Esto trae consigo múltiples beneficios. Como lo mencionamos a un principio, gracias al estar bien informado, te evita que muchas personas te vengan con rumores, te vengan con chismes, te vengan con el a mí me contaron qué o yo escuché qué. Eso precisamente se evita y te permite crear una visión, te permite pensar a futuro, te permite comprender a la sociedad, te permite comprender de qué manera se está desenvolviendo el mundo. Ahorita el flujo de noticias ha sido amplio y se vuelve una necesidad, más que nada para personas que tienen un negocio, para personas que están vulnerables a que esas noticias o esos acontecimientos les afecten. Para usted, licenciado Hugo, ¿cuáles son los beneficios de estar bien informado? Creo que los beneficios son muchísimos, pero el principal es tener un criterio muy, muy objetivo y real, porque creo que la política, sobre todo en estos tiempos, digo, desde siempre ha sido como muy manejable, muy sucia, pero actualmente con esto de las fake news y el Internet sobre todo, tenemos una invasión de información, una invasión de cosas que nos quieren hacer a lo mejor ver o creer para seguir a cierto candidato, para seguir cierta ideología, ¿no? En el caso, por ejemplo, lo tenemos ahorita con Donald Trump. O sea, ¿qué es lo que ha estado pasando en Estados Unidos con toda el odio que él mismo ha impulsado, con toda la gente que él ha manipulado con una idea de la supremacía blanca y que parte de todo su discurso político ni siquiera lo hace él? Eso es lo más preocupante. Lo hacen agencias especializadas que, digo, yo trabajo en una agencia de marketing y tengo acceso a todo lo que es la información de Facebook, de Google, porque te lo da. La misma herramienta te permite dar o acceder a todo ese tipo de información para que tú enfoques un target a cierto mensaje que tú quieres transmitir. Entonces, por ejemplo, si ustedes en algún momento, el ejemplo que tenemos ahorita de Farmville, en algún momento lo llegaron a jugar, hacía test, perdón, de personalidad y todo eso, y ese test de personalidad recababan ese fondo, esa información, por ejemplo, en el caso de Cambridge Analytica, y todo el mensaje de odio que generaba Donald Trump en su momento, lo enfocaban a personas que a lo mejor estaban en contra de tener un arma en casa, ¿no? Decir, es que yo no creo que sea lo más idóneo, y le mandaban automáticamente un video de, mira, esto es lo que pasa cuando tú no tienes un arma en tu casa, y pasaban gente asesinada o gente robando casas y decir, por eso necesitas tener un arma en casa. Entonces, automáticamente el chip te cambia.
porque ya están metiéndote con algo que importa, que es tu familia. Entonces, cuando tienes esa facilidad de manipular la información, eso es lo que provoca que la gente que no está bien informada siga a lo mejor una ideología errónea. Entonces, creo que los beneficios de estar bien informado es que tengas un objetivo claro y un criterio muy basado en lo real y no nada más en algo que te hagan creer, sino que en algo que tú ya vas a basar con base en toda la información y que vas recabando, como bien dijeron hace un momento. No es nada más de ver un párrafo, sino de que ya leíste toda una nota y vas con fuentes alternas para ver qué realmente es cierto de esa nota y cómo la puedes complementar. Sí, 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 exactamente. El indagar se vuelve la necesidad y obligación por parte de todos nosotros, los lectores de noticias. Manzano, para ti, ¿cuáles son los beneficios cuando te informas? Bueno, siento que los beneficios para el informarnos sería tener esa capacidad de entender, de poder debatir y, como lo mencionamos al inicio, de poder criticar también y dar a conocer información verídica. Al estar informados, es importante tener información verídica. Entonces es un beneficio que nosotros tenemos y tenemos el alcance de poder indagar más sobre las noticias para saber si es una información real, poder así hacer una crítica, un debate o simplemente tener comunicación con otras personas para poder tener ese beneficio de palabra. Sí, sí, exactamente. Te permite criticar y lo que estamos haciendo ahorita, debatir de la información, debatir de las noticias. Esto nos abre un panorama, nos abre una visión y nos abre un tema de conversación. Es lo bonito de informarse. Edson, ¿qué pasa cuando te desinformas? No, perdón. ¿Cuáles son los beneficios cuando te informas? Sí, está bien. Los beneficios de estar informado es que básicamente es tener una retroactividad con la persona o con la misma noticia, como lo mencionaba el licenciado Hugo. Facebook tiene esos tipos de catálogos de información y por eso es que la información de Facebook y de Google es tan valiosa. ¿Por qué? Porque cuando buscas, no sé, lavadora, ¿por qué creen que en Facebook de repente les aparecen como 5 anuncios de lavadoras enseguida? No es porque, me está escuchando mi celular. No, es que buscaste lavadora en Google y directamente es información. Por eso es cuando se filtra información de tus búsquedas. Créanme, no están buscando qué canciones buscaste, no están buscando si le mandaste una foto a tu familia. No, esa información no sirve. Lo que le sirve a ese tipo de compañías es qué buscaste, cuánta frecuencia lo estás buscando, los precios, y de ahí es cuando te llegan esos pequeños anuncios, que es de lavadoras, buscaste en celular, te salen diferentes tipos de celular, audífonos, te salen audífonos inalámbricos, estás en YouTube y de repente te sale en Best Buy un anuncio de audífonos al 25% de descuento. Esa es la información. ¿Por qué creen que nos le importa tanto a las empresas estar informadas de lo que consumimos? Porque así es más fácil darle un clic que andar comparando precios. Es lo que importa ahora de estar informado. Por eso, cuando una persona es tan analítica con algo, es que está pensando en realidad si vale o no el costo-beneficio. Y es lo que considero que la mayoría debería hacer. Así estás buscando una noticia de autos, compara varias y ve cuál puede ser verdad según si tú conoces el tema. Por eso es tan complicado que cuando una noticia amarillista llega en primera plana, es lo morboso es lo que vende. Cuando intenten buscar información de ese tipo, busquen, ¿cómo explicarlo de una manera más práctica? Las palabras que estén más en negritas, se dice, subrayadas, y esas son las palabras que si les interesó la noticia, pueden repercutir y estar mayormente informados, no solo lo principal. Sí, sí, sí. Y eso precisamente lo que mencionas, tengo yo entendido que se llaman cookies. Entonces, al entrar a alguna página, tú aceptas esos permisos y precisamente por eso te empiezan a aparecer recomendaciones. Si no me equivoco, licenciado Hugo, ¿estoy en lo correcto?
Exactamente, de hecho es lo que hacen, eso es lo que funciona, o el objetivo de esas cookies precisamente es eso, recabar la información de tu navegación, de tu comportamiento en Internet, para que con base en eso vayan haciendo una base de datos para irlos segmentando y sobre eso enfocar el mensaje clave a este tipo de personas. Como bien lo comentaba Edson, se le llaman, son también las keywords, que son exactamente las que están como resaltadas, o palabras muy específicas que saben que la gente tiene un alto nivel de búsqueda. Esas son las que más promueven o son las que más ponen en un contenido de Internet para que la gente pueda seguir visitando esa página, consumiendo esos productos. Como dicen, buscas tú en Internet o en tus redes sociales, celulares, lavadoras o cosas así, y automáticamente te van bombardeando. Y lo más importante no nada más es el consumo de un producto, sino tu comportamiento que tienes para influenciar directamente en el criterio político. Eso también es lo que hacen mucho las herramientas, porque yo, por ejemplo, en Facebook, cuando hago una campaña, yo ya sé exactamente cuál es el interés que tienen, a qué público específicamente yo lo voy a enfocar un producto, y sobre eso ya voy invirtiendo, ¿no? El dinero y el tiempo, porque sé que es algo que me va a retribuir, tanto financieramente como un perfil a futuro, porque no nada más es una venta ahorita, lo tengo que hacer una venta a futuro, una postventa. Entonces, toda esa parte Sí, es sí, lo que ya recaba información. ya vas segmentando tu mercado. Exactamente. Es por ello que la gente debe estar informada cómo se manejan, a qué estamos accediendo y a qué tienen acceso los sitios web. No es que nos vigilen, ay, me están vigilando, ay, ya vieron que me interesaron tenis y ya me ofrecieron más tenis. No, tú estás aceptando las cookies, tú estás aceptando los términos precisamente para que ellos obtengan esa información y pues esa estrategia. Al final de cuentas es una estrategia. Bueno, pues vamos a continuar. Ya vimos un poquito los beneficios, pero hay una contraparte. Existe la contraparte de qué pasa cuando nos estamos desinformando. Ya los hemos mencionado un poquito anteriormente. Y tengo aquí datos del INEGI que demuestran que 58 de cada 100 mexicanos no leyeron ni un libro en 2018 y en 2015 se registró que un 5.5% de la población no sabe ni leer ni escribir. Con esto nosotros podemos guiarnos por la idea de que muchas veces al mexicano no le interesan las noticias o muchas veces por el ritmo de vida que llevan no pueden estar al tanto. ¿Y qué pasa igual con la población que no sabe leer ni escribir? Es un problema que viene desde arriba, es un problema de educación, es un problema de aprendizaje. Es por ello que al no estar informados nos volvemos manipulables. Nace esa parte de volvernos, sí, un poquito ignorantes por no importarnos o no llamarnos tantito la atención de cómo está el país, cómo está el mundo. Entonces, o todo lo que nos llega lo creemos o todo lo que nos llega no lo creemos. Es ahí cuando nace la manipulación y es un asunto muy importante, muy fuerte, porque te empiezas a creer todo lo que te digan, todo lo que te digan, que si te llega una noticia, oye, ¿qué crees que AMLO está robando? Ah, ¿te la crees o no te la crees? Ese es un gran debate interno que nace entre nosotros. Y tengo aquí una frase que dice que una mala información siempre falta la verdad. ¿Es la verdad la única que genera vías de acceso para solucionar los conflictos o los flagelos de una sociedad? Con esto pasamos a la siguiente pregunta. Licenciado Hugo, para usted, ¿qué es lo que pasa cuando uno se desinforma, cuando uno no está al pendiente? Pues yo creo que precisamente pasa eso. Lo que acaban de comentar es que se hace un caos, o sea, se hace una sociedad desinformada, una sociedad manipulable, una sociedad que no visualiza realmente los problemas de lo que están decidiendo, ¿no? A quién eligen, por quién marchan o por qué hacen un movimiento, ¿no? Como en el caso ahora del movimiento de Black Lives Matter, que mucha gente, incluso allá en Estados Unidos, gente de color, la atacaron, o sea, atacaron sus tiendas y la misma gente decía, pero si yo soy de una parte de la que tú estás defendiendo, ¿por qué me atacas? O sea, ¿por qué vienes y destrozas mi tienda si yo soy parte de lo que tú estás luchando? Entonces, ahí es donde no cuadra, no te hace match ese criterio o esa información que según ellos defienden. Entonces, creo que eso es importante y sobre todo ahora en estos casos, no sé si han escuchado el caso de Wikileaks con Julian Assange, que sacó a la luz muchos documentos supuestamente secretos del gobierno de Estados Unidos. Lo tienen ahorita encarcelado, está en proceso casi de pena de muerte.
por un soldado que infiltró asesinatos a civiles en Irak, donde supuestamente Estados Unidos justificaba que eran terroristas, cuando no es cierto. Claramente se ve que eran reporteros de Reuters, de la agencia Reuters, y esto provocó que totalmente el gobierno de Estados Unidos se le fuera en contra de esta persona, Julian Assange. ¿Por qué? Porque él sacó a la opinión pública información secreta, información que es importante, creo que para todos, no nada más para la gente que vive allá. O sea, creo que para todos tenemos derecho a esa información, como bien lo mencionó Alejandro al principio, es un derecho que tenemos. Entonces, creo que el desinformarte o el no luchar por ese derecho de, sabes que yo te exijo que me informes lo que debe ser, creo que eso es lo que provoca una sociedad en caos y es lo que estamos viviendo actualmente, desgraciadamente. Sí, 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 completamente de acuerdo. El desinformarse, el no recibir ese derecho, no muchas veces apelar por él, genera caos y genera una sociedad mucho más informada, más desinformada y pues conflictos entre sociedades que hasta el juego, la integridad de una persona está en juego. Y pues sí, es súper importante estar informados. Manzano, para ti, ¿qué pasa cuando te desinformas? Bueno, lo que pasa, como tú lo mencionaste antes, las cifras de INEGI son muy altas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nos llega una noticia y ¿qué hacemos? Hay un dato atractivo, hay un tema atractivo y solo compartimos. No indagamos sobre esas noticias. Solamente llegamos, nos atrae una noticia, compartimos y compartimos y compartimos. ¿Qué hacemos en esto? Hacemos falsas noticias. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos si esa noticia sea verdadera o sea realmente falsa. Entonces, ese es el problema de estar desinformados, que no tenemos esa capacidad de poder ir más allá y solamente hacemos el clic para compartir y que todo el mundo sepa sobre esa noticia, aunque sea falsa. Sí, completamente de acuerdo contigo, Manzano. Edson, para ti, ¿qué pasa cuando te desinformas? Considero que cuando te desinformas, te haces una persona vulnerable a la opinión o a cuando varias personas dentro de tu círculo social tienen una opinión y tú, al dado que no investigaste o no te diste el tiempo de llevar tu propia opinión basado en que leíste la noticia y la información, te vuelves muy, muy dócil a la opinión de los demás. Básicamente, si alguien te dice que está correcto esta cosa, por no estar erróneo, porque no investigaste, porque no leíste, porque no hiciste todas estas cosas que estamos hablando, vas a decir que sí está bien. Cuando a lo mejor, bajo tu criterio, si te hubieras leído, si te hubieras informado, sabrías que está mal por tal y cual acción. Un ejemplo que ahorita que se me viene a la mente que estaba investigando, que fue lo que sucedió con el Brexit en el 2016, que fue una campaña basada en las redes sociales, que fue en Facebook y Twitter, que empezaron a bombardear a todas las personas que eran 100% nacionalistas con Inglaterra, y lo que hicieron fue separar la opinión pública de los jóvenes y las personas mayores, y que finalmente cumplió su cometido, que fue separar a Inglaterra de la Unión Europea y todo lo que ya sabemos que va a repercutir o se ha repercutido en estos momentos. A lo que voy, cuando tú no estás bien informado y ahora que estás tan apegado al celular, si te llega información, créanme que es muy fácil que las personas sean manipuladas por ahí. Y revisar las fuentes no se me hace tan complicado como para tomarte 2 minutos de tu tiempo cuando ya leíste el título de una noticia, buscarlo 2 veces más en tu buscador, te cambia totalmente el panorama de una noticia. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Indagar en una noticia te va a permitir precisamente eso, tratar de evitar que esas famosas cadenas que circulan por WhatsApp, esos tweets que están en Twitter, esas publicaciones que están en Facebook, no las creas. Y me llama mucho la atención lo que nos dice el licenciado Hugo, que el no informarse genera una sociedad de caos. Hay un libro que se llama La creación de una sociedad del aprendizaje que precisamente dice eso, el mantenerte informado, el estar aprendiendo día a día y compartirlo, porque también menciona que el aprendizaje es como un virus, se comparte. Entonces, al tú informarte,
y otra persona está informada y otra persona está informada, ya tomas la opinión de la primera persona y ya tomas la opinión de la segunda persona. Te abre un panorama mucho más amplio. ¿Usted qué opina de esto, licenciado? ¿En realidad la información y el aprendizaje se comparte? ¿Realmente influye en una sociedad? Sí, totalmente. Totalmente es esa parte de ser tan viral, por eso se llama las noticias se viralizan, porque es precisamente eso, de voz en voz, de voz en voz, y la gente empieza a compartir y empieza a hacer un criterio más amplio, empieza a ver una visión, ¿no? De 360 grados, no estás viendo solamente así, sino ya estás viendo todo un panorama. Entonces, eso te abre totalmente una perspectiva, te hace un criterio más objetivo, más exigente incluso toda la información que pides incluso a los medios, ¿no? Porque también antes estábamos muy acostumbrados, las generaciones anteriores, la mía, por ejemplo, y otras anteriores, a creer todo lo que decía la televisión, que si había un noticiero, lo que decía, por ejemplo, en ese momento Jacobo Zabludovsky, era porque era cierto totalmente, lo que decía Loret de Mola es porque era cierto totalmente, o sea, todo eso ahorita ya no. Ahorita ya los influencers, como dicen, cambiaron, ¿no? Cambiaron a la plataforma digital, ya están en un sitio web, ya están en una página de Facebook, o sea, son cosas que ya son diferentes y ya tienes un acceso más fácil a poder realmente ver si es lo que dicen es cierto, porque muchas veces se ha visto eso, que los medios incluso dan información que no es cierta, teniendo el respaldo, ¿no? De una empresa tan grande en un momento como Televisa o en su momento CNN, o sea, en la NBC, y dan información falsa. Entonces, creo que esa parte sí es cierto, se viraliza mucho el aprendizaje, que es lo que debemos impulsar en nuestra sociedad, el aprendizaje y el hábito, ¿no? De investigar y de tener esa curiosidad, ¿no? Esa pequeña granito que tienes de curiosear, ¿no? De meterte más allá de un solo texto, sino ya al trasfondo de toda la información, que es lo importante. Sí, sí, exactamente. Estoy muy de acuerdo con todo lo que menciona, el indagar, el reflexionar, el investigar y el interpretar va a permitir generar una sociedad más informada, generar una sociedad mucho más interesada en los temas actuales y mucho más interesada en lo que está pasando hoy en día. Vamos a pasar a la parte de las conclusiones. Vamos a comenzar contigo, Manzano. ¿Cuál es tu conclusión? ¿Qué le quieres decir al público para que se informe, para que esté emocionado e interesado por este bonito mundo de la información que a veces es amargo, pero es importante? Bueno, primero para recordar que todos los seres humanos tenemos el derecho de estar informados. Entonces, bueno, aprovechar la información que nos brindan en la actualidad con ayuda de la tecnología, de las redes sociales, pero no solo quedarnos ahí, seguir indagando sobre esa información, seguir indagando sobre los temas que nos proporcionan y nos proyecta el mundo y las noticias, y el entender cómo es que va sucediendo cada proceso en el mundo, y pues esa es mi conclusión. Entonces, aprovechar que tenemos tecnología en este tiempo que no podemos salir, aprovechar esa tecnología que nos brindan y esa información que nos proyectan, pero siempre y cuando indagar sobre esa información que nos dan para tener ese criterio nosotros mismos y conocer información verídica. Completamente de acuerdo, Manzano. Edson, ¿cuál sería tu conclusión? ¿Cómo invitarías a las personas a que se mantengan pendientes, al que se mantengan informados y pues que están bienvenidos todos a este mundo de la información desde la palma de tu mano, desde tu televisor, desde una computadora? Todos tenemos acceso a la información. Pues básicamente, dejarles algo muy en claro, que a pesar de que muchas personas tengan una opinión, solo porque sea la que a veces se escucha más, no es la correcta en todos los casos. Siempre tengan su propia opinión, vean por qué las otras personas, los argumentos de las otras personas, analícenlos y véanlos, y si es posible, si pueden tener un diálogo con la contraparte, van a entender el punto de vista diferente y van a saber por qué dice tal o cual cosa. Considero que ahorita estar informado es vital para el día a día, no solo porque tenemos el tiempo, o la mayoría de las personas tienen el tiempo porque están en casa, y así como puedes estar en Facebook dando scroll nada más, puedes estar en algún periódico, el que más te guste, dar una pequeña ojeada a las noticias que te pueden llamar la atención y así tener algo de, como el dato curioso del día.
créanme que va a nutrir demasiado, y estar informados es vital en estos días. Ya nos podemos dar ese lujo de escuché o me dijeron por ahí. Creo que están los medios para darse una vuelta por la información. Sabemos que hay miles de páginas, como ya lo escuchaba, mayormente la información en redes sociales es falsa, así que no tome Facebook como punto de partida si quieren hacer una investigación de verdad. Hay muchos periódicos, la mayoría son gratis, eh, así que esa sería mi conclusión, que tómense unos 5 minutos para, si les gustó una noticia o les llamó la atención, buscarla, y créanme que si es el día, van a ver como 5 periódicos cubriendo la nota. Ya depende de ustedes que a quién le gustó más, cómo lo redactó más, pero van a ver por lo menos 5 periódicos cubriendo esa nota. Nada más. Sí, exactamente. Licenciado, lo escuchamos con su conclusión. Pues igual como comentó María Fernanda, como comentó Edson, como hemos comentado a lo largo de este podcast, creo que es importante, sobre todo el derecho que tenemos a la información como seres humanos, como habitantes de cualquier sociedad, de cualquier región del mundo. Creo que la importancia de estar informado y el derecho, sobre todo, de exigir nosotros mismos como ciudadanos, no dejar solamente que la información nos llegue, ¿no? Si nosotros exigirla y decir, bueno, realmente, ¿qué es lo que me estás dando que yo considere si es cierto o no? Porque creo que más allá de saber lo que el medio que tenga un respaldo histórico, lo que tú quieras, financiero, creo que la gente a veces tiene mayor información o la información más real que los mismos medios que nos están bombardeando, ¿no? A veces la gente, incluso en la misma calle, te puede dar información más valiosa que los mismos medios. Entonces, creo que eso es más importante. Y concluyo con una historia, una leyenda que hay para saber cuál es la importancia de la información, porque mucha gente cree que actualmente el dinero es lo más importante, y no, la información es lo que te va a dar un poder mayor que el dinero, ¿no? Y hay una leyenda no sé si ubiquen a la familia Rothschild, que son los creadores de esta revista The Economist, son dueños de bancos, o sea, es de las familias más ricas del mundo. Y ellos en la batalla de Waterloo, cuando ellos estaban apostando porque perdía Napoleón, la gente en Inglaterra no se informó, no llegó a tiempo la información y creyeron que ellos habían perdido. Las acciones en ese momento en la bolsa de Inglaterra empezaron a caer, esta familia empezó a comprar todas las acciones, y después se enteraron que no, que ellos eran los que habían ganado, que Napoleón había perdido, y las acciones automáticamente subieron. Eso hizo en un momento, en un instante, la familia más rica del mundo en ese momento, y actualmente pues es de los más ricos, ¿no? Es una leyenda, no se sabe si realmente es cierto. Por eso digo, la importancia de saber qué tanto es verdadero, qué tanto queda en una leyenda y qué tanto tiene un respaldo histórico. Pues creo que eso es muy importante, y sobre eso cada quien podrá crear su propio criterio. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y es importante eso, el criterio propio, la razón propia y el análisis propio. Pues bueno, terminamos con este podcast número 2, que es la importancia de estar bien informado. Esa es nuestra misión de Day to Day y todo nuestro equipo de colaboradores, informarlos, darle distintos puntos de vista, que este podcast les sirva para ampliar un poquito el panorama y ver lo que opinamos cada uno de nosotros. Tenemos aquí a un experto en información, un licenciado que nos acaba de aportar demasiado, y nosotros tratamos eso, dar una opinión crítica, dar una opinión objetiva que les permita saber realmente lo que está pasando y saber realmente estos puntos que son importantes en nuestra actualidad. Y claro, si tienen sugerencias, si tienen opiniones, estamos completamente abiertos para precisamente crear un panorama más amplio, mejorar y que esto se convierta cada vez en mejor y que seamos más. Muchísimas gracias, licenciado, por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias, Manzano, y muchísimas gracias, Edson. ¿Algo que quieran agregar? No, todo está bien por el momento. Edson. Agradecerle al licenciado por tomarse el tiempo de estar con nosotros un rato, y recalcarle a nuestra pequeña, o esperemos que en un futuro gran audiencia, que sigan siguiendo las condiciones, que es lavarse las manos, no salir si no está necesario, salir con cubrebocas, y por favor seguir en casa y estar bien informados. Nada más. Gracias.
licenciado, para despedirse de nuestra audiencia. Primero que nada, agradecerles la invitación. La verdad es que ha sido un gusto estar con ustedes, pasar como esta parte de crítica, entender también hacia dónde va este circuito de la información y felicitarlos también por esta iniciativa que están haciendo, ¿no? Creo que es muy importante que tengan estas generaciones esa idea, esa mentalidad de que no todo lo que ven y no todo lo que les acerca tanto en medios como en internet es verdad. O sea, creo que es muy importante que tengan este tipo de portales para saber que hay información veraz, que hay gente que le importa realmente informar bien a la gente, que crea su criterio y no nada más bombardear con una ideología, ¿no? Entonces, felicitarlos por eso, muy bien, y agradecerles Muchísimas mucho. gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente podcast. Cuídense mucho. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, bye.